Escuchemos al siervo Juan Bautista Sánchez, director del Ministerio de Evangelización Víspera del Fin, con la exposición de la Palabra de Dios. Las bendiciones del Señor para cada uno de ustedes que están ahora en sintonía, escuchando la palabra del Señor. La Biblia dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Encontramos en el Evangelio según San Juan, en su capítulo 8, el siguiente relato. Jesús se fue al monte de los Olivos y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Estas fueron las palabras que se encuentran en el principio del relato, aunque el relato completo llega hasta el versículo 11 del capítulo 8 de Juan. Jesús estaba primero en el monte de los Olivos. ¿Qué hacía Jesús mientras estaba en el monte de los Olivos? La Biblia dice que Jesús acostumbraba a pasar un buen tiempo de oración mientras estabas a sola. Pero en la mañana, a su regreso, cuando llega al templo, dice la Biblia que todo el pueblo vino a él. ¿Y qué hacía el pueblo? El pueblo común y corriente, el pueblo normal, el pueblo sencillo, el pueblo de personas agradables, el pueblo de personas que son bastante educadas, el pueblo de personas que tenían hambre y sed de Dios. Dice que estaba sentando él y les enseñaba al pueblo. Pero de repente Jesús es interrumpido. Jesús recibe a los escribas y a los fariseos, las personas que tenían a su cargo, los escribas, de copiar y hacer duplicación de los manuales de la ley, y los fariseos, los maestros que estaban para enseñar la ley espiritual al pueblo. Había cierta discrepancia entre los intereses que movían a los escribas y los fariseos con las enseñanzas que Jesús presentaba. ¿Por qué? Porque los fariseos eran bastante teóricos, se parecen a mucha gente de hoy en día. Los fariseos dicen hagan, pero ellos no hacen. Los fariseos les encantaba el primer lugar y ser tomado en cuenta y que se les reconocieran. Pero ellos ni tomaban en cuenta a nadie, ni tampoco reconocían a nadie, porque ellos eran los fulanos de tal de aquel entonces, y a los únicos que había que guardarle pleitesía y reverencia. Ellos se enojaban bastante contra Jesús, porque Jesús enseñaba un evangelio más práctico. Jesús enseñaba que había que compartir con las personas, que había que amar al prójimo, que había que sí amar a Dios y demostrar el amor al prójimo en primacía. Pero los escribas y los fariseos siempre se sentían aludidos a las enseñanzas de Jesús. En una ocasión tuvo Jesús que decirle a los escribas y los fariseos: ustedes son como sepulcros blanqueados. Por fuera están todos blanquitos, pero por dentro están llenos de podredumbre. Alabado sea el Señor. Pues estos, enojados, dicen: vamos a armar un plan. Vamos a encontrar una manera de cómo hacer caer a Jesús en esta tentación que le vamos a poner. Fíjense, la ley dice que si una persona es encontrada en fornicación o en adulterio, la ley de Moisés en los libros de Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, en el Pentateuco, establece que esa persona debe morir apedreada. Pero hemos escuchado a Jesús en sus prédicas diciendo que nos amemos los unos a los otros, que si alguien te da en una mejilla, que le ponga la otra, y que no le pague a nadie mal por mal, que antes bien ser benigno para con todos, y que no le pague mal por mal a ninguna persona. Que si alguien te hace un mal, que le haga un bien. Vamos a ver qué dice ahora Jesús, porque si le conseguimos a una persona sorprendida en el mismo acto de adulterio,
Él no puede irse en contra de la ley diciendo que no la maten. Porque si se va en contra de la ley de Moisés, entonces enemigo de Dios y enemigo del pueblo y una persona que está totalmente en contra de la religión. Pero si por otro lado dice que sí, que hay que apedrearla porque eso es lo que dice la ley, entonces automáticamente se van a desplomar sus enseñanzas que habla del perdón y que habla de que no paguen mal por mal a nadie. A nosotros nos gusta la ley de Moisés, porque la ley de Moisés dice ojo por ojo y diente por diente, pero él dice no, amad a los enemigos y haced bien a los que os aborrecen. Así que vamos a ver ¿con qué se sale Jesús ahora con esto que le vamos a traer? ¿Y dónde vamos a conseguir una mujer sorprendida en el mismo acto del adulterio? Mire, en los barrios, en los pueblos, en las comarcas, en las aldeas, en las ciudades, siempre hay muchas personas chismosas. Y dentro de esos chismosos, investigaron a ver dónde hay una mujer por aquí que le es infiel a su marido. Aquí hay muchas. Puede ser que hayan varias, pero hay una específicamente que el marido se va a trabajar de noche y esa recibe desde tal hora la visita de cierto hombre. Pues esa es la que nos conviene. ¿Y como a qué hora más o menos llega esa persona? Llega como en la tardecita ya oscureciéndose. No. Quisiéramos una mejor que donde el marido se vaya a trabajar temprano y la mujer reciba a otro en horas de la mañana, porque Jesús de noche no está predicando, Jesús de noche no anda dando actividades, Jesús más bien es de día que predica. Bueno, pues entonces la que conviene es fulana. Vamos para allá. Muy bien, esta es la que vamos a conseguir. Y así lo hicieron los fariseos y los escribas. Ya tenían localizado inclusive qué tipo de mujer y cuál mujer agarrar y sorprender. Cuando de repente interrumpen los escribas y los fariseos las enseñanzas que Jesús están dando y le llevan ahí en ese momento a una mujer, a esa mujer que fue sorprendida en el mismo acto del adulterio, y le dicen a Jesús en medio de todo el pueblo. Dice la Biblia que volvió al templo y todo el pueblo vino a él, todas las personas de esa comunidad estaban ahí escuchando el mensaje de Cristo. Y ahora, en medio de ese pueblo, los fariseos interrumpen y dicen: Maestro. Oiga, qué alabanza más hipócrita, como si estuviese reconociendo la autoridad de Jesús para enseñar. Ellos lo hacen con una falsa humildad. Tenga cuidado de muchas personas que se acercan donde usted, mi amado amigo que me está escuchando, y lo primero que le dan es una palabra de exaltación, y lo primero que hacen es elogiarlo, y lo primero que hacen es subirlo a la más alta cúspide. Cuídese, porque la mayoría de las personas que se acercan hacia nosotros, elevándonos, están con la intención de sacarnos algún provecho o de hacer pasar una falsa humildad en la manera en que están elogiando lo que somos. Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, o sea, que prácticamente encontraron a la mujer y al hombre teniendo relaciones. En ese momento agarran a la mujer y la llevan donde Jesús. Pero ellos cometieron un error, porque la Biblia no dice que era la mujer que tenía que ser apedreada si se encontraba en el acto mismo del adulterio. Era a los dos. Parece ser como que en aquellos tiempos se parece mucho a la sociedad de hoy en día. Hoy en día se habla de los feminicidios. Hoy en día en nuestro país y en otras naciones son muy frecuentes el hecho de que un hombre asesine, mate a su mujer porque ésta haya sido sorprendida en el acto mismo de la infidelidad, pero no condena bajo ninguna circunstancia al hombre que tiene hoy una mujer, no amanece en su casa, llega a la hora que bien le parezca, hace y deshace por aquí y por allá, y nadie se atreve a decir nada de él.
Pero de la mujer, si aunque sea habló con alguien que anda por ahí por la calle, si aunque sea estaba llamando a alguien desde el celular, ya eso es una sentencia muchas veces hasta de muerte con los hombres celosos que hoy en día existen en esta humanidad. Pero ¿qué pasó? La mujer fue llevada sola y no llevaron también a la persona con la que estaba cometiendo el acto del adulterio. Pero ahí viene el gancho, ahí viene la controversia. Maestro, la ley mandó, según Moisés, apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Esto lo decían ellos con la intención de tentar, para ver si encontraba algo cómo poder acusar a Jesús. Pero Jesús en ese momento hizo algo que no hacemos la mayoría de nosotros, y es que se inclina hacia el suelo y escribía con su dedo en la tierra. Algunas personas hacen conjetura y empiezan a decir, ¿y qué escribía Jesús con su dedo en la tierra? La verdad es que la Biblia no dice. La Biblia no lo especifica. Si la Biblia dijese que Jesús escribía, entonces pues nosotros podemos decir lo que Jesús escribía en ese momento con su dedo en la tierra. Pero una cosa sí es importante, y es que en ese momento de estar escribiendo con sus dedos en la tierra, era un momento como de distracción, y era un momento para meditar, era un momento para pensar. Y esto nos enseña a nosotros a no ser muy ligero en responder. Esto nos enseña a nosotros que ante una situación difícil, que ante una situación que se nos pueda presentar de dificultad, no debemos ser muy pronto para responder. La Biblia dice, ser pronto para oír, tardo para responder y tardo también para airarte. Pero ellos siguieron insistiendo, preguntando y diciéndole a Jesús, ¿qué hay que hacer entonces? Queremos que nos diga cuál es tu opinión. Entonces Jesús se pone en pie y dice una respuesta que retumba en ese lugar y que todavía parece ser como si se escuchase el eco de la respuesta de Cristo, porque esa respuesta de Cristo no solamente sentenció a todo el que estaba presente en ese instante, sino que también nos sentencia a cada uno de nosotros, los que vivimos acusando a los demás. Jesús le dijo sencillamente, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra esa mujer. Gloria al Señor. ¿Cuántos de nosotros estamos pero muy presto para acusar a los demás? ¿Cuántos de nosotros estamos pero muy ligero para emitir juicio de condenación sobre una persona por el delito que ha cometido o por la falta grave en la cual se le adjudica? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a levantar nuestro dedo para acusar contra cualquiera que se levante en contra de nuestros principios, en contra de las cosas que en mi sociedad, en mi lugar donde yo procedo, en el lugar donde yo habito, las consideramos pecaminosas, dañinas e inmorales? Alabado sea el Señor. Y Jesús, después de haber dado esa sentencia, vuelve y se inclina a tierra y sigue escribiendo. Pero ellos, al oír esa respuesta de Jesús, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Dice la Biblia que ellos, acusados por su conciencia, nadie tuvo ni tan siquiera que decirle, tú, ¿qué haces aquí? Acusando, cuando todo el mundo en el pueblo sabe quién tú eres. No. La propia conciencia de cada uno empezó a acusarle. Y dice que desde los más viejos hasta los más jóvenes se fueron yendo. Porque es increíble que cuando alguien se levanta contra una persona, lo hacen muchas veces las personas adultas, las personas jóvenes y aún hasta los mismos niños que son contaminados por las malas opiniones de los adultos, estaban ahí en la revuelta, estaban ahí acusando a esa mujer. Y todos tuvieron que irse, todos tuvieron que marcharse, porque el pecado se puede esconder delante de los hombres, el pecado se puede esconder delante de los familiares.
El pecado se puede esconder delante del sector. El pecado se puede esconder a expensa de cualquiera de los que nos conocen. Pero hay dos que nos conocen perfectamente. Dios en primer lugar y también nuestra propia conciencia. Alabado sea el Señor. Por eso cuando ya todos se han marchado y solamente queda Jesús y la mujer, Jesús le pregunta a la mujer: mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Nadie me condena. Jesús no está justificando el pecado de esa mujer. Jesús en ningún momento le está diciendo a la mujer que lo que ella hizo estuvo bien. Algunos, cuando están haciendo algo malo, algunos cuando saben que están cometiendo algo que no es apropiado, lo primero que dicen es: no juzgue, no critique, que el único que puede criticar, el único que puede condenar es Dios. En cierto sentido sí, pero Jesús no justificó a la mujer. Jesús no le dijo: ellos no te condenan, así mismo, excelente, yo tampoco te voy a condenar. No. Jesús le dijo: ninguno te condena, pues yo tampoco te condeno. Ahora bien, vete y no peques más. O sea, lo que ella hizo, Jesús le llamó pecado. Por eso dice: no peques más, porque lo que estaba haciendo esa mujer es pecado. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por eso dice Proverbio 14:12: hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. En este momento el Señor está aquí ahora. Dice la Biblia: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. El Señor no está en este momento para condenarte. El Señor está ahora en este momento con los brazos extendidos y Él te dice: venid a mí los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. El Señor te dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. El Señor no está esperándote para condenarte. El Señor está esperándote para libertarte de tus pecados, para libertarte de tu opresión, para hacer de ti una nueva criatura. Los que acusaron a Jesús, se les fue el tiro por la culata. Los que acusaban a Jesús, lamentablemente se fueron frustrados porque no pudieron levantar ninguna calumnia que prosperara contra el Señor. Por el contrario, cada uno de ellos fueron reprendidos por su conciencia. Pero tú, amado amigo, el Señor te dice en este momento: no te conviertas en acusador de las faltas de otras personas. Preocúpate tú por las faltas que tú tienes y ponte a cuenta con el Señor. Dios te bendiga.